El motor del coche ronroneaba suavemente mientras las luces de la carretera se deslizaban como serpientes luminosas sobre el parabrisas. Montse apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, casi transparentes bajo la tenue luz del tablero. A su lado, en el asiento del copiloto, Javier dormía profundamente, ajeno a todo, con la cabeza recostada contra la ventana y los brazos cruzados sobre el pecho. Había creído que iban camino a Six Flags, un día de diversión para olvidar las tensiones recientes de la relación. No tenía idea de que cada kilómetro que avanzaban lo acercaba más a la frontera, más cerca del momento en que su mundo se desmoronaría completamente. El aire acondicionado susurraba frío en el interior del vehículo, pero Montse sentía gotas de sudor deslizándose por su espalda. Sus manos temblaban ligeramente mientras conducía por la interestatal, atravesando la noche tejana con una determinación que nunca antes había sentido. En su mente resonaban una y otra vez las imágenes que había descubierto apenas días atrás, aquellos mensajes guardados en Snapchat que destruyeron 3 años de su vida en cuestión de segundos. Las fotografías de otra mujer, los mensajes cargados de intimidad, las mentiras tejidas con tanta naturalidad que la hacían dudar de su propia cordura. Cada vez que miraba de reojo a Javier durmiendo tan tranquilamente, una mezcla de rabia y dolor le quemaba la garganta. Habían estado de vacaciones hacía apenas una semana. Playas, risas, promesas de futuro. Todo había parecido perfecto hasta que ella intentó transferir algunas fotografías del teléfono de él al suyo. Fue entonces cuando lo vio todo. Los mensajes que él creía borrados, las conversaciones que pensó que nunca saldrían a la luz. Montse había llorado en el baño de aquel hotel, mordiéndose los labios para no gritar, sintiendo como cada pedazo de confianza que había depositado en ese hombre se hacía añicos. Pero en medio de ese dolor desgarrador, algo más había nacido dentro de ella. No era solo tristeza. Era furia. Era necesidad de justicia. Era la certeza de que esto no podía quedar así. La señal de tránsito que anunciaba Laredo apareció en la distancia como un faro en la oscuridad. Faltaban apenas 30 kilómetros para llegar al primer puesto de control. Montse sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, como un tambor de guerra resonando en su pecho. Había planeado esto con cuidado, calculando cada detalle, cada palabra que le había dicho a Javier para convencerlo de que ella manejaría todo el trayecto. Le había sugerido que descansara, que durmiera, que cuando despertara estarían en el parque de diversiones. Pero la verdad era muy diferente. La verdad era que Montse lo había ayudado a cruzar la frontera sin papeles hacía 2 años. Y ahora, con el mismo amor que una vez sintió convertido en cenizas de traición, ella misma lo devolvería al lugar del que vino. Las luces de neón de las gasolineras comenzaban a aparecer más frecuentemente a los lados de la carretera. El aire nocturno olía diferente aquí, más seco, con ese toque particular que tienen las ciudades fronterizas. Montse miró una vez más a Javier, quien seguía sumido en un sueño profundo, completamente inconsciente de lo que estaba por suceder. En su mente, ella repasaba una y otra vez las palabras que le diría, el momento exacto en que su venganza se completaría. No había marcha atrás. Cada metro que avanzaba era un metro más cerca de la justicia que ella necesitaba. Porque si algo había aprendido en estos días de dolor silencioso era que algunas traiciones no merecen perdón. Algunas traiciones merecen ser pagadas con la misma moneda. Y esta era una de ellas. 3 días antes de aquel viaje nocturno hacia la frontera, Montse y Javier habían regresado de sus vacaciones en Cancún. El vuelo había aterrizado en San Antonio bajo un cielo despejado y brillante, uno de esos días perfectos de octubre en Texas donde el calor del verano finalmente cedía ante brisas más amables. Montse recordaba cómo había caminado del brazo de Javier por el aeropuerto, arrastrando sus maletas de color turquesa, riendo de alguna broma tonta que él acababa de hacer. En ese momento, su mayor preocupación era desempacar la ropa húmeda de playa y volver a la rutina del trabajo. No tenía ni la más mínima idea de que su vida estaba a punto de explotar en 1000 pedazos.
Llegaron al pequeño apartamento que compartían en las afueras de San Antonio cerca del mediodía. Era un lugar modesto pero acogedor, con paredes color crema que Montse había decorado con fotografías de ambos y plantas que luchaban por sobrevivir a pesar de sus constantes olvidos para regarlas. Javier había dejado caer las maletas en la sala con un suspiro de cansancio, proclamando que necesitaba una siesta urgente después del vuelo. Montse sonrió y asintió, diciéndole que ella se encargaría de empezar a desempacar mientras él descansaba. Fue una mentira inocente, de esas que se dicen en las relaciones sin ninguna malicia. Pero sería la última mentira inocente que ella diría en mucho tiempo. Cuando Javier se metió a la habitación y cerró la puerta, Montse se sentó en el sofá con su propio teléfono en las manos. Tenía cientos de fotografías de las vacaciones que quería organizar, pero su teléfono estaba casi sin batería. Entonces recordó que el de Javier tenía también muchas fotos que ella quería guardar. Él siempre había sido descuidado con su teléfono, dejándolo por ahí sin contraseña o con contraseñas tan obvias que ella las conocía. Esa confianza mutua había sido siempre uno de los pilares de su relación. O al menos eso creía Montse hasta ese día. Tomó el teléfono de Javier de la mesa del comedor donde él lo había dejado junto con las llaves del coche. La pantalla se iluminó mostrando una fotografía de ambos como fondo de pantalla, tomada en aquella misma playa de Cancún apenas 2 días atrás. Montse deslizó el dedo para desbloquear, ingresando la fecha de cumpleaños de Javier que siempre usaba como código. El teléfono se abrió sin resistencia. Montse navegó directamente hacia la galería de fotos, buscando las imágenes de los atardeceres que habían capturado juntos. Pero cuando abrió la aplicación de galería, algo extraño llamó su atención. Había notificaciones de Snapchat que no habían sido abiertas. No era particularmente raro que Javier tuviera mensajes en Snapchat. Muchos de sus amigos usaban esa aplicación. Pero algo en el número de notificaciones le pareció inusual a Montse. Había más de 20 mensajes sin leer. Su instinto le decía que siguiera adelante con su tarea de transferir fotos y olvidara aquello. Pero otra parte de ella, una parte más profunda y visceral, necesitaba saber. Apenas dudó un segundo antes de tocar el icono amarillo de Snapchat. La aplicación se abrió revelando una lista de conversaciones, y lo que Montse vio en esos primeros segundos cambió todo para siempre. Había mensajes de una chica llamada Vanessa. El icono junto a su nombre mostraba que muchos de esos mensajes estaban guardados, lo que significaba que Javier los había marcado como importantes. Montse sintió como su estómago se contraía. Con dedos temblorosos, tocó la conversación. Las imágenes comenzaron a cargarse una tras otra. Fotografías de una mujer joven, morena, con rizos largos y una sonrisa coqueta. Selfies tomadas en espejos, en bares, en lugares que Montse no reconocía. Y luego vinieron los mensajes de texto. Palabras cargadas de insinuación, de intimidad, de complicidad. Frases que solo se dicen entre personas que comparten algo más que amistad. Montse sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos comenzaron a temblar tanto que casi deja caer el teléfono. Siguió deslizando hacia arriba, buscando más conversaciones, necesitando saber cuán profunda era esta herida. Y mientras más leía, más se daba cuenta de que esto no era un desliz reciente. Estas conversaciones tenían meses. Meses de mentiras. Meses de engaños. Había mensajes de cuando ella había estado trabajando horas extra. Había fotografías que Vanessa había enviado mientras Montse dormía en la habitación de al lado. Había planes de encuentros, de citas secretas, de momentos robados que Javier había compartido con otra mujer mientras le prometía a Montse que ella era la única en su vida. El teléfono casi se le resbala de las manos cuando finalmente encontró las fotografías más explícitas. No eran completamente desnudas, pero dejaban muy poco a la imaginación. Vanessa en lencería roja. Vanessa enviando besos a la cámara. Y lo peor de todo, las respuestas de Javier. Emojis de fuego. Palabras que Montse creía que solo él le decía a ella. Promesas de verse pronto.
Confesiones de que extrañaba su compañía. Cada palabra era como un cuchillo hundiéndose más y más profundo en el pecho de Montse. No supo en qué momento comenzó a llorar. Las lágrimas simplemente empezaron a caer, calientes y silenciosas, resbalando por sus mejillas mientras seguía mirando la pantalla. Su visión se nubló, pero no pudo dejar de leer. Necesitaba verlo todo. Necesitaba conocer cada detalle de esta traición. Porque sólo así podría entender cuán estúpida había sido al confiar ciegamente en ese hombre que ahora dormía tranquilamente en la habitación de al lado, sin saber que su castillo de mentiras acababa de derrumbarse. Montse se levantó del sofá como autómata, con el teléfono de Javier aún en sus manos. Sus piernas apenas podían sostenerla mientras caminaba hacia el baño. Necesitaba un lugar donde pudiera llorar sin que él la escuchara. Cerró la puerta con seguro y se dejó caer contra ella, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo frío de baldosas. El teléfono brillaba en sus manos como una evidencia acusadora de todo lo que había perdido. 3 años de relación. 3 años de planes compartidos. 3 años de construir una vida juntos, todo basado en una mentira. Las lágrimas se convirtieron en sollozos. Montse se tapaba la boca con la mano libre para ahogar los sonidos, pero su cuerpo entero temblaba con la fuerza de su dolor. En su mente desfilaban todas las veces que Javier había llegado tarde a casa con excusas perfectamente creíbles. Todas las ocasiones en que había dicho que tenía trabajo extra o que se quedaría con amigos. Todos esos momentos en que ella había estado sola en el apartamento mientras él estaba construyendo una vida paralela con otra mujer. Y lo peor de todo era que ella nunca había sospechado nada. Nunca había tenido ni una sola razón para dudar de él. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Montse se obligó a respirar profundamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se miró en el espejo del baño. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rímel corrido en líneas negras por sus mejillas. Se veía destruida. Se sentía destruida. Pero mientras se miraba en ese espejo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tristeza seguía ahí, pulsando como una herida abierta, pero otra emoción empezaba a abrirse paso. Rabia. Furia. Una necesidad ardiente de que esto no quedara así. Abrió el grifo del lavabo y se echó agua fría en la cara una y otra vez. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba decidir qué hacer ahora. Podía confrontarlo inmediatamente, gritarle, exigir explicaciones que sabía serían solo más mentiras. Podía empacar sus cosas y marcharse, dejándolo plantado sin explicación. O podía hacer algo más. Algo que doliera tanto como a ella le dolía en este momento. Algo que él recordara por el resto de su vida. Mientras el agua fría le corría por la cara, Montse comenzó a recordar algo importante. Algo que cambiaría todo. Ella había ayudado a Javier a cruzar la frontera hace 2 años. Él era indocumentado. Había llegado a Estados Unidos sin papeles, sin permiso legal para estar aquí. Y Montse, enamorada y confiada, había sido quien lo ayudó a establecerse, quien le consiguió trabajo bajo la mesa, quien le dio un hogar. Ella lo había traído aquí. Y en ese momento, mirándose en el espejo del baño con los ojos aún húmedos de lágrimas pero con una determinación nueva brillando en ellos, Montse supo exactamente qué iba a hacer. Si ella lo había traído a este país, ella misma podía devolverlo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Los 2 días siguientes fueron una actuación digna de un premio. Montse fingía normalidad con una habilidad que ella misma desconocía poseer. Preparaba el desayuno mientras Javier leía noticias en su teléfono, sonreía cuando él hacía bromas, e incluso se acurrucaba contra él en el sofá mientras veían televisión por las noches. Por fuera era la misma Montse de siempre. Por dentro, cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada vez que él la besaba sentía náuseas. Cada vez que él la abrazaba quería empujarlo lejos. Pero no podía. No todavía. Porque estaba tramando el plan perfecto. Durante esos días,
Montse investigó todo lo que pudo sobre la frontera de Laredo. Estudió mapas, leyó sobre los puntos de control migratorios, calculó distancias y tiempos. Descubrió que desde San Antonio hasta Laredo había aproximadamente 2 horas y media de manejo. Desde Laredo hasta la frontera real eran apenas 20 minutos más. El plan era simple en teoría, pero requería precisión en la ejecución. Tenía que convencer a Javier de que iban a Six Flags en San Antonio, pero en realidad tomaría la carretera que los llevaría directo a la frontera. Y tenía que hacer que él se quedara dormido durante todo el trayecto. La noche del segundo día después del descubrimiento, mientras Javier dormía profundamente a su lado en la cama, Montse se quedó despierta mirando el techo. La rabia que había sentido inicialmente no había disminuido, pero ahora estaba acompañada de algo más. Dolor profundo. Una sensación de pérdida que la atravesaba como una lanza. Había amado genuinamente a este hombre. Había construido sueños con él. Había imaginado un futuro juntos. Y todo había sido una mentira. Se volteó para mirarlo dormido, su pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Se veía tan inocente, tan sereno. Era increíble cómo alguien podía dormir tan pacíficamente mientras guardaba secretos tan oscuros. Al tercer día, Montse decidió que era el momento. Era miércoles, el día libre de Javier en su trabajo de construcción. Perfecto para un viaje sorpresa. Durante el desayuno, Montse dejó caer la idea como quien no quiere la cosa. Le dijo que había estado muy estresada últimamente, que necesitaban hacer algo divertido juntos. Le sugirió ir a Six Flags ese mismo día. Javier, sin sospechar absolutamente nada, aceptó encantado. Dijo que sería genial, que hacía meses que no iban a un parque de diversiones. Montse sonrió y asintió, mientras por dentro su corazón latía con una mezcla de anticipación y terror por lo que estaba a punto de hacer. Montse le sugirió que ella manejaría todo el camino. Le dijo que él trabajaba muy duro y merecía descansar, que podía dormir durante el trayecto y despertaría justo cuando llegaran al parque. Javier protestó un poco al principio, diciendo que no le importaba manejar, pero Montse insistió con tanta dulzura que finalmente él cedió. Le agradeció con un beso, diciéndole que era la mejor novia del mundo. Cada palabra de agradecimiento era como ácido en las heridas abiertas de Montse. Pero ella mantuvo la sonrisa. Mantuvo la actuación. Porque faltaba muy poco para que todo esto terminara. Salieron del apartamento cerca de las 10 de la mañana. Era un día perfecto de octubre, con cielo despejado y temperatura agradable. Montse llevaba puestos unos jeans oscuros y una blusa blanca sencilla. Javier vestía una camiseta de los Cowboys y shorts. Parecían una pareja normal saliendo a pasar un día divertido. Nadie que los viera habría imaginado lo que realmente estaba sucediendo. Montse puso las llaves en el contacto y arrancó el motor. Su mano temblaba ligeramente, pero si Javier lo notó no dijo nada. Durante los primeros 20 minutos del trayecto, Javier estuvo despierto. Puso música en la radio, canciones en español que a ambos les gustaban. Cantaba algunos versos, hacía comentarios sobre el tráfico, preguntaba cuánto faltaba para llegar. Montse respondía con monosílabos, concentrada en la carretera pero también en mantener su fachada de normalidad. Su plan dependía de que él se durmiera, y por el momento seguía completamente despierto. La ansiedad comenzaba a crecer en su pecho. ¿Y si no se dormía? ¿Y si su plan fracasaba antes de comenzar siquiera? Pero entonces, como si el universo finalmente se pusiera de su lado, Javier comenzó a bostezar. Había trabajado largas jornadas toda la semana anterior y probablemente el cansancio acumulado estaba cobrando su precio. Se acomodó en el asiento del copiloto, reclinándolo un poco hacia atrás. Le dijo a Montse que cerraría los ojos solo un momento, que la despertara cuando estuvieran llegando. Montse asintió, sin apartar la vista de la carretera. 5 minutos después, Javier estaba completamente dormido. Sus ronquidos suaves llenaban el interior del coche. Montse miró de reojo hacia él,
confirmando que realmente estaba inconsciente. Y entonces, finalmente, permitió que una pequeña sonrisa oscura se dibujara en sus labios. En lugar de tomar la salida hacia Six Flags, Montse continuó derecho por la Interestatal 35, la carretera que conectaba San Antonio con Laredo. El GPS en su teléfono marcaba 2 horas y 28 minutos hasta la frontera. Cada kilómetro que pasaba era un kilómetro más cerca de su venganza. Montse sentía una extraña mezcla de emociones. Parte de ella quería echarse a llorar otra vez, gritar, preguntarle a Javier por qué lo había hecho. Pero otra parte de ella, la parte que ahora controlaba sus acciones, solo quería justicia. Solo quería que él sintiera aunque fuera una fracción del dolor que ella había sentido. El paisaje de Texas se extendía a ambos lados de la carretera. Campos secos salpicados de arbustos, cielo azul infinito, ocasionales señales de tráfico indicando distancias a diferentes ciudades. Montse tenía las manos firmemente en el volante, su postura rígida, sus ojos fijos en el camino adelante. Cada tanto miraba de reojo a Javier para asegurarse de que seguía dormido. Y cada vez que confirmaba que así era, una oleada de determinación renovada la invadía. No había vuelta atrás ahora. Esto iba a suceder. Y cuando él despertara, su mundo nunca sería el mismo. Pasaron la primera hora de viaje sin incidentes. El tráfico era moderado, el clima perfecto para manejar. Javier seguía profundamente dormido, ajeno por completo al engaño que se estaba desarrollando. Montse puso música suave en la radio, nada que pudiera despertarlo. Sus pensamientos vagaban entre recuerdos de momentos felices que ahora parecían manchados por la mentira, y anticipación de lo que estaba por venir. Se preguntaba cómo reaccionaría Javier cuando finalmente se diera cuenta. ¿Se enojaría? ¿Suplicaría? ¿Intentaría escapar? Cada escenario que imaginaba le daba una satisfacción oscura y perturbadora. A mitad del trayecto, Montse se detuvo brevemente en una gasolinera para llenar el tanque. Apagó el motor con cuidado, vigilando constantemente a Javier para asegurarse de que no se despertara. Él solo se movió ligeramente, acomodándose en el asiento pero sin abrir los ojos. Montse salió del coche, puso gasolina rápidamente, y regresó. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos. Cuando arrancó nuevamente el motor y volvió a la carretera, sintió como si acabara de pasar una prueba. Faltaba cada vez menos. La señal que indicaba Laredo apareció en la distancia. 50 kilómetros. Luego 30. Luego 10. El corazón de Montse comenzó a latir más rápido. Sus manos sudaban sobre el volante. Estaba realmente haciéndolo. Estaba realmente llevando a Javier de vuelta a México. Una parte pequeña de ella, la parte que todavía recordaba el amor que alguna vez sintió, le susurraba que esto era demasiado, que había formas menos drásticas de lidiar con la infidelidad. Pero esa voz era débil, ahogada por el rugido más fuerte de la traición y el deseo de venganza. Javier le había destrozado el corazón. Le había mentido durante meses. Le había hecho cómplice inconsciente de su engaño. Y ahora iba a pagar por ello. Las primeras señales de Laredo comenzaron a aparecer. Edificios bajos de adobe, negocios con nombres en español, camiones de carga yendo y viniendo de la frontera. El aire mismo parecía diferente aquí, cargado con la tensión invisible que siempre existe en las ciudades fronterizas. Montse redujo un poco la velocidad, siguiendo cuidadosamente las indicaciones hacia el puente internacional. Había varios cruces posibles, pero ella había investigado cuál sería el mejor para sus propósitos. Eligió el puente internacional número 1, el más antiguo y el más concurrido. Menos posibilidades de que alguien notara algo raro. Faltaban apenas 5 kilómetros para el primer punto de control cuando Javier comenzó a moverse. Montse sintió como se le contraía el estómago. Era demasiado pronto. Necesitaba que él siguiera dormido un poco más. Pero Javier solo cambió de posición, murmurando algo ininteligible en sueños, y volvió a quedarse quieto. Montse exhaló el aire que no sabía que había estado conteniendo.
3 kilómetros. 2 kilómetros. 1. Y entonces lo vio. El primer checkpoint de inmigración apareció adelante. Edificios bajos y funcionales con el sello de Customs and Border Protection. Varios carriles con agentes revisando vehículos. Y más allá, apenas visible en la distancia, la línea que separaba Estados Unidos de México. Montse se incorporó en uno de los carriles. Había elegido ir durante una hora de relativo bajo tráfico para evitar demoras que pudieran despertar a Javier. El coche avanzó lentamente. 5 vehículos adelante. 4. 3. Con cada metro que avanzaban, Montse sentía como la realidad de lo que estaba haciendo se volvía más tangible. Ya no era solo un plan en su cabeza. Estaba sucediendo realmente. En cuestión de minutos, Javier despertaría en México, sin forma de regresar, sin sus cosas, sin nada excepto la ropa que llevaba puesta. Y Montse estaría ahí para ver su cara cuando finalmente entendiera lo que ella había hecho. El coche de Montse llegó finalmente frente al agente de control. Era un hombre de mediana edad, de rostro curtido por el sol y expresión aburrida de quien ha hecho el mismo trabajo miles de veces. Montse bajó la ventanilla, sintiendo como el aire cálido del exterior se mezclaba con el frío del aire acondicionado. Sus manos estaban heladas a pesar del calor, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantenerlas firmes en el volante. El agente se inclinó ligeramente hacia la ventana, echando un vistazo rápido al interior del vehículo. Sus ojos se posaron brevemente en Javier dormido en el asiento del copiloto antes de volver a Montse. El agente preguntó con tono rutinario si eran ciudadanos estadounidenses. Montse asintió y respondió que sí, sacando su licencia de conducir con mano temblorosa. El hombre la examinó brevemente y luego volvió a mirar hacia Javier. Preguntó si él también era ciudadano. Montse sintió como el momento se congelaba. Esta era la primera prueba real de su plan. Podía decir la verdad ahora mismo y todo esto terminaría. O podía continuar con la mentira que la llevaría al otro lado. Respiró profundo y respondió que sí, que ambos eran ciudadanos, que su novio estaba durmiendo porque había trabajado toda la noche. El agente pareció considerar esto por un momento que se sintió eterno. Montse podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Finalmente, el hombre asintió y les hizo una señal para que avanzaran. Así de simple. Así de fácil. Montse pisó el acelerador con suavidad y el coche cruzó el punto de control. Estaban oficialmente en la zona de transición, ese espacio liminal entre un país y otro. Ya no estaban completamente en Estados Unidos, pero tampoco habían entrado todavía a México. Era un lugar extraño, como estar suspendido entre dos realidades. Javier seguía dormido, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Su cabeza se había inclinado hacia un lado, apoyada contra la ventana, y una pequeña mancha de saliva había comenzado a formarse en la esquina de sus labios. Se veía vulnerable, casi infantil en su inconsciencia. Por un brevísimo momento, Montse sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión o remordimiento. Pero entonces recordó las fotografías de Vanessa. Los mensajes. Las mentiras. Y ese sentimiento desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado nuevamente por la fría determinación que la había traído hasta aquí. El puente internacional se extendía frente a ellos, una estructura de concreto y acero que cruzaba el Río Grande. A ambos lados, el río fluía perezoso y marrón, separando dos mundos que estaban a metros de distancia pero que se sentían como universos diferentes. Montse conducía despacio ahora, siguiendo el flujo del tráfico que también se movía con cautela. Camiones de carga, autos familiares, motocicletas. Todos cruzando en una u otra dirección, cada uno con sus propias historias, sus propias razones. Pero ninguno, Montse estaba segura, con una razón tan oscura como la suya. Fue en medio del puente cuando Javier comenzó a despertar. Al principio fueron solo pequeños movimientos. Un cambio en su respiración. Un parpadeo de sus ojos.
Montse lo notó de inmediato y sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Esto era. El momento había llegado. Javier bostezó ruidosamente, llevándose una mano a la cara para frotarse los ojos. Se estiró en el asiento todo lo que el espacio limitado del coche le permitía. Y entonces, lentamente, comenzó a mirar a su alrededor, tratando de ubicarse después del largo sueño. Los primeros segundos fueron de confusión. Javier miraba por la ventana, frunciendo el ceño ante el paisaje que definitivamente no se parecía en nada a Six Flags. Veía el río a su derecha, las estructuras de control fronterizo adelante, los letreros en español que se volvían más frecuentes. Montse podía ver en su visión periférica cómo la expresión de Javier cambiaba gradualmente de adormilada confusión a algo más parecido a la alarma. Se enderezó completamente en su asiento, girando la cabeza de un lado a otro, tratando de entender dónde estaban. Entonces lo vio. Un enorme letrero que decía Bienvenidos a México con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana. Los ojos de Javier se abrieron completamente, toda señal de somnolencia desapareciendo en un instante. Se volvió hacia Montse con una expresión de puro pánico. Su voz salió estrangulada, casi un grito ahogado, cuando preguntó qué demonios estaban haciendo ahí. ¿Por qué estaban cruzando a México? ¿Qué estaba pasando? Las preguntas salían atropelladamente de su boca mientras sus manos se agarraban al tablero del coche. Montse no respondió inmediatamente. Mantuvo la vista fija en la carretera, sus manos firmes en el volante, su expresión completamente neutra. Podía sentir la mirada desesperada de Javier sobre ella, podía escuchar cómo su respiración se volvía más agitada, como el pánico se apoderaba de él. Y una parte oscura y herida de ella disfrutaba de ese momento. Disfrutaba de verlo asustado, de verlo vulnerable, de verlo finalmente sintiendo aunque fuera una fracción del terror y la desesperación que ella había sentido cuando descubrió su traición. Javier comenzó a gritar ahora, su voz subiendo varios tonos. Le exigía que se detuviera, que diera la vuelta, que esto no tenía ningún sentido. Decía que él no tenía papeles, que no podía estar en México porque no podría regresar, que tenía trabajo al día siguiente, que esto debía ser un error, una equivocación horrible. Sus manos se movían frenéticamente, gesticulando, tratando de alcanzar el volante como si pensara en tomar control del vehículo él mismo. Pero Montse lo apartó con el brazo, manteniéndolo en su lugar mientras seguía conduciendo hacia adelante. Finalmente, cuando ya habían cruzado completamente el puente y el punto de control mexicano estaba apenas a 100 metros adelante, Montse habló. Su voz salió fría, controlada, cada palabra medida con precisión quirúrgica. Le dijo que sabía todo sobre Vanessa, que había visto los mensajes, las fotografías, todas las mentiras, que había pasado los últimos 3 días planeando esto mientras él fingía que todo estaba bien. Y ahora, le dijo con una calma que contrastaba terriblemente con el pánico de Javier, él iba a pagar por lo que había hecho. Porque si ella lo había ayudado a entrar a Estados Unidos, ella misma podía sacarlo. La cara de Javier perdió todo el color. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Montse podía ver el momento exacto en que la realidad de la situación lo golpeaba. La comprensión de que esto no era una broma o un malentendido. Que Montse realmente lo había traído hasta la frontera dormido y estaba a punto de dejarlo en México sin forma de regresar. Que su vida tal como la conocía estaba a punto de terminar. Y que no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Javier intentó suplicar. Sus palabras salían tropezadas, desesperadas, llenas de promesas vacías. Decía que lo sentía, que Vanessa no significaba nada, que había sido un error terrible, que la amaba a ella, solo a ella, que podían arreglarlo, ir a terapia, empezar de nuevo, que por favor no hiciera esto. Extendió una mano hacia Montse, tratando de tocar su brazo, pero ella se apartó como si su contacto quemara. No dijo nada más. Solo siguió conduciendo,
acercándose cada vez más al punto de no retorno. El punto de control mexicano apareció frente a ellos. A diferencia del lado estadounidense, aquí el proceso era más relajado para quienes entraban. Los agentes apenas miraban los vehículos que cruzaban hacia México. Su preocupación principal eran aquellos que intentaban salir hacia Estados Unidos. Montse pasó por el checkpoint sin problemas, sin que nadie les hiciera una sola pregunta. Y así, en cuestión de segundos, cruzaron oficialmente la línea. Estaban en México. Javier estaba en México. Y la realidad de eso comenzó a asentarse sobre ambos como una pesada manta. Montse condujo unos cuantos kilómetros más hacia el interior de Nuevo Laredo, la ciudad mexicana fronteriza. Las calles aquí eran diferentes a las de Texas. Más estrechas, más caóticas, con comercios apretados uno contra otro y gente caminando por todas partes. El ruido de los vendedores ambulantes se mezclaba con el sonido del tráfico. Todo olía diferente, una mezcla de comida callejera, gasolina y polvo. Para Montse era simplemente otro lugar. Pero para Javier, esto era el fin de todo lo que había construido en los últimos 2 años. Finalmente, Montse detuvo el coche en una esquina concurrida. Apagó el motor y se quedó sentada en silencio por un momento, sus manos todavía agarrando el volante aunque ya no había necesidad. Podía escuchar la respiración agitada de Javier a su lado, podía sentir sus ojos sobre ella, podía prácticamente tocar su desesperación. Pero no lo miró. No quería ver su cara. No quería arriesgarse a que algún sentimiento de compasión la hiciera dudar de lo que acababa de hacer. Porque ya estaba hecho. No había vuelta atrás. El silencio dentro del coche era tan denso que parecía sólido. Montse mantenía la vista al frente, observando a la gente caminar por las calles de Nuevo Laredo como si este fuera un día completamente normal. Una señora vendía tamales en una esquina. Un grupo de niños jugaba fútbol en un lote baldío. La vida continuaba su curso mientras el mundo de Javier se desmoronaba dentro de ese vehículo detenido. Él había dejado de hablar finalmente, quizás dándose cuenta de que ninguna palabra podría cambiar lo que ya había sucedido. Su respiración sonaba entrecortada, como si estuviera tratando de no llorar. Montse abrió su bolso y sacó el teléfono de Javier, el mismo que había usado para descubrir su infidelidad días atrás. Se lo extendió sin mirarlo, su brazo estirado entre ambos como un puente que ninguno quería cruzar. Javier lo tomó con manos temblorosas, sus dedos rozando brevemente los de Montse en el intercambio. Ella retiró su mano como si la hubiera quemado. Entonces, por primera vez desde que habían cruzado la frontera, Montse se volvió para mirarlo directamente. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora eran 2 pozos de hielo. Le dijo con voz completamente plana que ahí estaba su teléfono. Que todavía tenía suficiente batería para que llamara a quien quisiera. Quizás a Vanessa, agregó con un toque de veneno en su voz. Javier la miraba como si fuera una extraña. Como si la mujer sentada frente a él no pudiera ser la misma persona dulce y cariñosa de la que se había enamorado hacía 3 años. Y tenía razón. Esa Montse había muerto el día que descubrió los mensajes. La que quedaba era alguien nuevo. Alguien forjado en el fuego de la traición y la humillación. Alguien capaz de hacer lo impensable. Javier intentó hablar una vez más, su voz quebrada, suplicante. Le preguntó cómo podía hacerle esto. ¿Cómo podía ser tan cruel? No había reconocimiento en sus palabras de lo que él había hecho primero, de la crueldad de sus mentiras, de los meses de engaño. Montse dejó escapar una risa sin humor. Le preguntó si realmente estaba hablando de crueldad. Él, que había pasado meses acostándose con otra mujer mientras le prometía amor eterno a ella. Él, que había construido una vida paralela completa mientras ella trabajaba horas extra para ayudar a pagar las cuentas. Él, que había guardado fotografías íntimas de Vanessa mientras besaba a Montse cada noche antes de dormir. Le dijo que ella había considerado simplemente dejarlo, empacar sus cosas y marcharse. Pero eso habría sido demasiado fácil para él.
Habría continuado su vida en Estados Unidos como si nada, probablemente mudándose con Vanessa en cuestión de semanas. Las palabras de Montse salían ahora como un torrente, todo el dolor y la rabia de los últimos días finalmente encontrando escape. Le dijo que había pasado noches enteras sin dormir, reproduciendo en su mente cada momento de su relación, preguntándose cuándo habían comenzado las mentiras. Si alguna vez había sido real. Si cada te amo que él le había dicho había sido sincero o solo otra mentira más en una larga cadena de engaños. Le dijo que lo que ella había hecho hoy no era crueldad. Era justicia. Era consecuencias. Era asegurarse de que él recordara por el resto de su vida el precio de la traición. Javier intentó una última vez defenderse. Comenzó a dar excusas, a minimizar lo sucedido, a decir que Vanessa había sido solo algo físico, que no significaba nada emocional. Pero Montse lo detuvo con una mirada tan fría que él se encogió en su asiento. Le dijo que no le interesaban sus excusas. Que había tenido 3 días para procesar esto y había llegado a la conclusión de que nada de lo que él dijera importaba ya. Los hechos eran simples. Él había elegido traicionarla. Ella había elegido no ser víctima pasiva de esa traición. Y ahora ambos tendrían que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Montse abrió la guantera del coche y sacó una mochila pequeña. Dentro había metido algo de ropa de Javier, suficiente para unos días, junto con los $200 en efectivo que habían guardado para emergencias. Se la entregó sin ceremonia. Le dijo que eso era todo lo que iba a darle. Que considerara que había salido barato comparado con lo que él le había quitado a ella. 3 años de su vida. 3 años de confianza. 3 años de amor genuino desperdiciados en alguien que no lo merecía. Javier tomó la mochila mecánicamente, sus movimientos lentos como si estuviera en trance. Entonces Montse le dijo que se bajara del coche. Javier no se movió inmediatamente, como si parte de él todavía no pudiera creer que esto estaba realmente sucediendo. Montse repitió la orden, esta vez con más firmeza. Le dijo que se bajara ahora o ella lo sacaría a empujones. La dureza en su voz no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio. Lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución, Javier abrió la puerta del copiloto. El ruido de la calle invadió el interior del coche. Bocinas, voces, música distante. El mundo real reclamando su lugar. Javier salió del vehículo con la mochila colgando de su hombro. Se quedó parado en la acera, mirando hacia atrás al interior del coche donde Montse permanecía sentada en el asiento del conductor. Sus ojos estaban rojos, lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, una última súplica, una última disculpa. Pero Montse no le dio la oportunidad. Cerró la puerta del copiloto desde su lado, asegurándola con el seguro automático. El sonido del clic fue final, definitivo, como el cierre de un capítulo que nunca podría reabrirse. Por un momento, ambos se miraron a través del cristal de la ventana. 2 personas que alguna vez habían sido todo el uno para el otro, ahora separados no solo por vidrio sino por el abismo infranqueable de la traición y la venganza. Montse podía ver su propio reflejo superpuesto sobre la cara de Javier. Se veía diferente. Mayor, más dura, más fuerte de una manera que nunca había querido ser. Entonces, sin decir palabra, puso el coche en marcha y pisó el acelerador. El vehículo se alejó de la acera, dejando a Javier parado solo en una esquina de Nuevo Laredo. Montse lo vio en el espejo retrovisor, una figura que se hacía más pequeña con cada metro que avanzaba. Él no se movía, solo miraba cómo ella se alejaba, llevándose con ella cualquier posibilidad de regresar a la vida que había conocido. Montse mantenía los ojos en la carretera ahora, navegando de vuelta hacia el puente internacional, hacia la frontera, hacia Estados Unidos. Hacia casa. Pero sabía que cuando llegara allí, nada sería igual. Las lágrimas comenzaron a caer mientras conducía. No las lágrimas de dolor punzante de los días anteriores, sino algo diferente. Lágrimas de liberación quizás. O de pérdida.
o simplemente de agotamiento emocional después de haber cargado con el peso del plan secreto durante 3 días enteros. Se las limpiaba con el dorso de la mano, tratando de mantener la visión clara mientras navegaba por las calles desconocidas de vuelta hacia el puente. La gente en las aceras la miraba pasar sin saber que acababan de ser testigos del final de una historia de amor convertida en tragedia. Montse llegó al puente internacional y se incorporó en la fila de vehículos esperando para cruzar de vuelta a Estados Unidos. Esta fila era mucho más larga que la del lado estadounidense. Docenas de autos esperaban su turno para ser inspeccionados por los agentes de inmigración. Montse apagó el motor y se recostó contra el asiento, cerrando los ojos por un momento. El sol de la tarde entraba por el parabrisas, calentando su piel. Podía escuchar conversaciones en español de los otros conductores esperando en sus propios vehículos. Vida normal. Gente con sus propios dramas y alegrías, completamente ajena al drama que ella acababa de protagonizar. La espera fue larga. Casi 45 minutos hasta que finalmente le tocó el turno de Montse. El agente de inmigración que la atendió era diferente del que había visto al salir. Una mujer joven, latina, con expresión profesional pero no antipática. Preguntó por su ciudadanía, por cuánto tiempo había estado en México, qué había hecho allí. Montse respondió con calma que era ciudadana estadounidense, que solo había cruzado brevemente para dejar a alguien, que no había comprado nada. Las respuestas eran técnicamente verdaderas aunque omitían el contexto más oscuro de su viaje. La agente revisó su licencia de conducir, echó un vistazo al asiento trasero vacío del coche, y finalmente asintió. Le devolvió su identificación y le hizo señas para que avanzara. Así de simple. Montse cruzó de vuelta a territorio estadounidense sin mayor problema. Nadie sabía lo que había hecho. Nadie excepto ella y Javier conocían la historia completa. Y probablemente así seguiría siendo. Mientras conducía de vuelta por las calles de Laredo hacia la interestatal que la llevaría a San Antonio, Montse sintió una extraña sensación de vacío. Lo había hecho. Su plan había funcionado perfectamente. ¿Pero ahora qué? El viaje de regreso a San Antonio fue como estar en piloto automático. Montse conducía mecánicamente, tomando las salidas correctas, manteniendo la velocidad apropiada, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Pensaba en lo que vendría después. Tendría que cambiar las cerraduras del apartamento. Empacar las cosas de Javier y deshacerse de ellas. Explicar a amigos y familiares por qué él ya no estaba. Decidir si contaba la verdad o inventaba alguna historia más simple. Cada tarea parecía monumentalmente agotadora. Cuando finalmente llegó de vuelta al apartamento, ya había oscurecido. Las luces automáticas del estacionamiento parpadearon encendiéndose mientras ella estacionaba en su lugar habitual. El espacio al lado donde Javier normalmente estacionaba su vieja camioneta estaba vacío. Estaría vacío permanentemente ahora. Montse apagó el motor y se quedó sentada en el silencio, sus manos todavía en el volante. El apartamento oscuro la esperaba arriba. Vacío. Silencioso. Suyo completamente ahora. Pero la victoria se sentía hueca, manchada por el sabor amargo de todo lo que había perdido en el proceso. Los días siguientes fueron extraños y surrealistas. Montse se despertaba cada mañana esperando escuchar los ronquidos de Javier desde el otro lado de la cama, solo para recordar que ese espacio estaba vacío ahora y siempre lo estaría. El apartamento se sentía diferente. Más grande de alguna manera. Los sonidos regulares de la vida doméstica que antes llenaban el espacio, los pasos de Javier yendo al baño por la mañana, el sonido de la cafetera que él siempre ponía demasiado fuerte, las puertas del armario abriéndose y cerrándose mientras buscaba ropa, todo eso había desaparecido. El silencio que quedaba era ensordecedor. Montse llamó al trabajo de Javier al día siguiente. Habló con el supervisor de la construcción donde él trabajaba y le dijo simplemente que Javier había tenido una emergencia familiar en México y no regresaría. El hombre al otro lado de la línea masculló algo sobre trabajadores no confiables y colgó sin más preguntas.
A Javier le debían todavía el pago de 2 semanas de trabajo. Montse preguntó si podía recogerlo en su nombre ya que eran pareja. Después de algo de discusión y verificación, le dijeron que podía pasar al día siguiente. Ese dinero, decidió Montse, iría directamente a su propia cuenta. Una pequeña compensación por todo lo que había perdido. Las cosas de Javier seguían esparcidas por todo el apartamento. Su cepillo de dientes en el baño. Su ropa en el armario. Sus zapatos de trabajo junto a la puerta. Fotografías de ambos en marcos por toda la sala. Cada objeto era un recordatorio de la vida que habían compartido y que ahora estaba irrevocablemente terminada. Montse pasó un sábado entero empacando metódicamente todas sus pertenencias en cajas de cartón que había conseguido en el supermercado. Trabajaba en silencio, sin música, sin televisión, solo el sonido de su propia respiración y el roce de la ropa siendo doblada. Algunas cosas eran fáciles de empacar. La ropa de trabajo, los zapatos viejos, artículos de tocador sin usar. Pero otras cosas eran más difíciles. Montse encontró una camiseta de Javier que ella usaba a veces para dormir porque olía a él. La sostuvo por un momento, sintiendo la tela suave entre sus dedos, recordando noches en que se había acurrucado contra él usando esa misma camiseta. Estuvo tentada a quedársela. Pero finalmente la dobló y la puso en la caja con todo lo demás. No podía quedarse con recordatorios. No si quería realmente seguir adelante. El teléfono de Montse había estado sonando constantemente desde que regresó. Llamadas de Javier desde números desconocidos, probablemente teléfonos prestados o de cabinas públicas en México. Ella no contestaba ninguna. Dejaba que fueran al buzón de voz. Después de los primeros días, comenzó a escuchar algunos de los mensajes. La voz de Javier sonaba diferente en cada uno. Al principio enojado, gritando, llamándola loca, cruel, diciendo que lo iba a pagar. Luego suplicante, llorando, pidiendo perdón, prometiendo cambiar. Finalmente resignado, simplemente preguntando si podía al menos enviarle sus documentos y algo más de dinero. Montse bloqueó todos los números desde los que Javier intentaba contactarla. También bloqueó a Vanessa, aunque esa mujer nunca había intentado comunicarse. Cambió todas sus contraseñas de redes sociales. Configuró sus perfiles como privados. Estaba construyendo un muro digital entre ella y su pasado, ladrillo por ladrillo, bloqueo por bloqueo. Algunos amigos mutuos comenzaron a hacer preguntas. Montse les dijo simplemente que ella y Javier habían terminado, que él había regresado a México, que prefería no hablar del tema. La mayoría respetó su privacidad. Algunos insistieron. Esos fueron eliminados de su lista de contactos también. Una semana después del incidente, Montse finalmente se permitió revisar el teléfono de Javier que todavía tenía en su poder. Él se lo había dejado cuando lo sacó del coche, demasiado aturdido para pensar en pedirlo de vuelta. Montse lo había guardado en un cajón, sin decidir qué hacer con él. Ahora, sentada en el sofá con una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra, comenzó a explorarlo más a fondo. No sabía exactamente qué estaba buscando. Más evidencia de la infidelidad quizás. O tal vez solo necesitaba entender completamente la magnitud de la traición. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Las conversaciones con Vanessa databan de hacía casi un año. Un año entero de mentiras. Pero eso no era todo. Había también mensajes con otras 2 mujeres. Conversaciones menos frecuentes pero igualmente íntimas. Fotografías intercambiadas. Planes de encuentros. Javier no solo había estado viéndose con Vanessa. Había estado jugando con múltiples mujeres simultáneamente, construyendo pequeñas redes de engaño por toda la ciudad. Montse dejó caer el teléfono como si quemara. Se llevó las manos a la boca, sintiendo náuseas. Todo este tiempo ella había pensado que la traición era con una sola persona. Eso ya había sido suficientemente devastador. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era un patrón. Una forma de vida para Javier.
Ella no había sido traicionada una vez. Había sido traicionada constantemente, repetidamente, con múltiples personas durante el último año de su relación. El hombre en quien había confiado, a quien había amado, a quien había ayudado a construir una vida en este país, había sido un completo extraño todo ese tiempo. La persona que ella pensaba conocer simplemente no existía. Montse lloró esa noche como no había llorado desde el día del descubrimiento inicial. Pero eran lágrimas diferentes ahora. No de soco de dolor fresco, sino de un duelo más profundo. Estaba llorando por la muerte de su ingenuidad. Por la pérdida de su capacidad de confiar. Por la persona que había sido antes de todo esto. Esa Montse optimista y cariñosa que creía en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. Esa mujer había muerto en algún punto del camino entre San Antonio y Laredo. La que quedaba era alguien más cínica, más dura, más cuidadosa. Durante las siguientes semanas, Montse estableció una nueva rutina. Se levantaba, iba a trabajar, regresaba a casa, cenaba sola, veía televisión hasta que le daba sueño, dormía. Repitió este ciclo día tras día. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba más callada, menos sociable. Algunos preguntaron si estaba bien. Ella sonreía y decía que sí, solo un poco cansada. Nadie presionó más allá de eso. La gente rara vez quiere realmente saber los detalles oscuros de la vida de otros. Prefieren la ficción cómoda de que todos están bien. Las cajas con las cosas de Javier permanecieron en un rincón del apartamento durante casi 2 semanas. Montse no sabía qué hacer con ellas. No quería enviárselas a México. Eso sería hacer algo amable por él y él no merecía su amabilidad. Pero tampoco quería quedarse con ellas ocupando espacio en su casa. Finalmente, una tarde decidió donarlas todas a un centro de caridad local. Cargó las cajas en su coche, condujo hasta el centro de donaciones, y las dejó allí sin mirar atrás. Sintió un extraño alivio al hacerlo. Como si estuviera liberándose físicamente del peso de esa relación muerta. Las fotografías fueron lo último en irse. Montse pasó una tarde completa bajando todos los marcos de las paredes, sacando las fotos de ella y Javier sonriendo en playas, en restaurantes, en fiestas de amigos. Se veían tan felices en esas imágenes. Tan enamorados. Tan ajenos al desastre que se avecinaba. Montse se preguntaba si en alguna de esas fotografías Javier ya había comenzado su red de mentiras. Si cuando le sonreía a la cámara con el brazo alrededor de ella, ya estaba pensando en Vanessa o en las otras. Si cada muestra de afecto capturada en esas imágenes había sido real o solo otra actuación más. Una por una, Montse rompió las fotografías. No con violencia o con rabia, sino metódicamente, casi ritualmente. Las rasgaba por la mitad, separando su imagen de la de Javier, y luego las tiraba a la basura. Algunos de los marcos eran bonitos, los guardó para reutilizar con otras fotos eventualmente. Pero las imágenes mismas tenían que irse. No podía seguir viviendo rodeada de mentiras impresas en papel fotográfico. Cuando terminó, las paredes del apartamento tenían rectángulos más claros donde antes habían estado los marcos. Cicatrices en la pintura que eventualmente tendrían que ser cubiertas. Un mes después de deportar a Javier, Montse finalmente se permitió pensar en lo que había hecho no solo como venganza sino como acto de autodeterminación. Había tomado control de una situación donde se sentía completamente impotente. Había asegurado que él no pudiera simplemente continuar su vida como si nada mientras ella se quedaba lidiando con las piezas rotas. Había invertido los roles de poder. Ya no era la víctima pasiva de su engaño. Era quien había escrito el capítulo final de su historia juntos. Y aunque ese capítulo había sido oscuro y probablemente más duro de lo que ella había sido nunca antes, era suyo. Ella lo había elegido. Las llamadas de Javier eventualmente cesaron. Los mensajes de voz dejaron de llegar. Montse supuso que finalmente había aceptado que ella no iba a responder, que no había vuelta atrás, que lo que estaba hecho estaba hecho. Se preguntaba qué estaría haciendo ahora. Si había vuelto a su ciudad natal.
Si estaba viviendo con familia. Si había conseguido trabajo. Si la odiaba. Si alguna vez entendería realmente por qué ella había hecho lo que hizo. Probablemente no. Los hombres como Javier rara vez veían más allá de sus propias acciones, rara vez conectaban causa y efecto cuando ellos eran la causa. 3 meses después de aquel fatídico viaje a Laredo, Montse estaba sentada en un café de San Antonio que nunca había visitado con Javier. Había elegido el lugar deliberadamente, buscando espacios nuevos sin memorias adjuntas. El café era pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgando del techo. Olía a espresso fresco y pan horneado. Montse había pedido un café con leche y un croissant que apenas había tocado. No estaba realmente ahí para comer o beber. Estaba ahí porque necesitaba salir del apartamento que todavía se sentía demasiado vacío a pesar de sus esfuerzos por reclamarlo como propio. Mientras removía distraídamente su café, Montse reflexionaba sobre cómo había cambiado en estos 3 meses. Físicamente se veía casi igual. Quizás un poco más delgada por las comidas que se saltaba cuando no tenía apetito. Quizás con algunas líneas nuevas alrededor de los ojos por las noches de insomnio. Pero los cambios reales eran internos. Se había vuelto más guardada, más escéptica. Cuando alguien le hacía un cumplido, su primera reacción era preguntarse qué querían. Cuando un hombre mostraba interés, su instinto era alejarse. La confianza que Javier había roto no era solo confianza en él. Era confianza en su propio juicio. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su mejor amiga Laura preguntando cómo estaba. Laura había sido una de las pocas personas a quien Montse le había contado toda la historia. No los detalles sangrientos de cómo exactamente había deportado a Javier, pero sí lo esencial. Que él la había engañado. Que ella había terminado la relación de forma definitiva. Que él estaba de vuelta en México. Laura había sido sorprendentemente poco crítica, simplemente ofreciendo su apoyo sin juzgar. Montse le respondió diciendo que estaba bien, que estaba en un café, que quizás podían verse la próxima semana. Lo que Montse no le había dicho a Laura, ni a nadie más, era que no se arrepentía de lo que había hecho. Sabía que se suponía que debía sentir remordimiento. Que lo que había hecho era extremo, posiblemente cruel. Definitivamente algo de lo que la mayoría de la gente no sería capaz. Pero cuando se permitía ser honesta consigo misma en los momentos de quietud antes de dormir, Montse sabía que si pudiera regresar el tiempo, volvería a hacerlo. Porque la alternativa, dejarlo salir impune de su traición, permitirle continuar su vida mientras ella cargaba sola con el dolor, era algo que simplemente no podía aceptar. Un hombre de aproximadamente su edad entró al café. Ordenó un espresso en la barra, pagó, y mientras esperaba su bebida, sus ojos se encontraron con los de Montse. Él sonrió amablemente. Era guapo, con barba cuidadosamente arreglada y ropa casual pero pulcra. En otro tiempo, antes de Javier, o al principio de su relación con Javier, Montse habría devuelto la sonrisa. Habría estado abierta a la posibilidad de una conversación, de una conexión. Pero ahora solo apartó la mirada, volviendo su atención a su café tibio. No estaba lista. Quizás nunca lo estaría. El teléfono de Montse vibró nuevamente. Esta vez no era un mensaje sino una notificación de redes sociales. Alguien había etiquetado a Javier en una publicación. El nombre apareció en su pantalla a pesar de que lo había bloqueado, porque la etiqueta venía de una tercera persona. Montse dudó, su dedo suspendido sobre la notificación. No debería mirar. Ver algo de su vida ahora solo reabriría heridas que apenas comenzaban a cerrarse. Pero la curiosidad era una fuerza poderosa. Antes de poder detenerse, tocó la notificación. La publicación era de la madre de Javier. Una foto familiar tomada en lo que parecía ser una pequeña casa de campo. Javier estaba ahí, luciendo más delgado, con expresión seria. Alrededor de él había personas que Montse reconocía vagamente de fotografías que Javier le había mostrado años atrás. Sus hermanos, sus sobrinos, su padre.
todos reunidos para algún tipo de celebración. El caption decía algo sobre estar agradecidos de tener a la familia reunida nuevamente. No había mención de Montse o de Estados Unidos o de cómo Javier había terminado de vuelta en México tan abruptamente. Montse estudió la fotografía por más tiempo del que debería. Buscaba señales de sufrimiento en la cara de Javier. Evidencia de que lo que ella había hecho le había dejado marcas permanentes como le había dejado a ella. Pero era difícil decir de una sola imagen. Se veía cansado quizás. Menos seguro de sí mismo que en sus días de Texas. Pero también estaba sonriendo ligeramente, rodeado de familia, claramente sobreviviendo. Eso debería haberla hecho sentir mejor. Debería haber confirmado que su venganza no lo había destruido completamente, que ambos podrían eventualmente seguir adelante con sus vidas. Pero en cambio, solo la hizo sentir vacía. Cerró la aplicación y bloqueó a la madre de Javier también. No necesitaba actualizaciones involuntarias sobre su vida. Necesitaba seguir adelante con la suya propia. Pero mientras ponía el teléfono de vuelta en la mesa, Montse se dio cuenta de algo inquietante. Parte de ella había esperado que Javier sufriera más visiblemente. Que estuviera desolado, incapaz de reponerse, tan roto como ella se había sentido cuando descubrió su infidelidad. La realidad de que él simplemente continuaba existiendo, que la vida lo había absorbido de vuelta en México así como lo había absorbido una vez en Estados Unidos, era casi más difícil de aceptar que si hubiera estado destruido. Montse terminó su café y salió del establecimiento. El sol de Texas brillaba intensamente sobre las calles de San Antonio. La ciudad pulsaba con vida. Gente yendo y viniendo, cada uno envuelto en sus propios dramas, sus propias alegrías, sus propias tragedias silenciosas. Montse caminó sin rumbo fijo por un rato, simplemente dejando que sus pies la llevaran. Pasó por tiendas que había visitado con Javier. Restaurantes donde habían comido juntos. Esquinas donde habían esperado el autobús tomados de la mano. La ciudad estaba llena de fantasmas de su relación muerta. Eventualmente encontró un parque pequeño y se sentó en una banca bajo un árbol. Había niños jugando en columpios cercanos. Una pareja de ancianos caminaba lentamente por un sendero. Un hombre hacía ejercicio con su perro. Vida normal continuando como siempre lo hace, indiferente al drama individual de cualquier persona. Montse cerró los ojos y dejó que el sol calentara su cara. Se permitió sentir todo. El dolor que todavía estaba ahí. La rabia que se había suavizado pero no desaparecido. La tristeza por todo lo perdido. Y sorprendentemente, un pequeño hilo de algo que podría haber sido paz. Su teléfono sonó. Era su supervisor del trabajo preguntando si podía cubrir un turno extra la próxima semana. Montse respondió que sí. Mantener ocupada había sido su estrategia de supervivencia durante estos meses. Cuando estaba trabajando no tenía tiempo para pensar. No tenía espacio mental para reproducir constantemente lo que había sucedido. Solo había tareas que completar, clientes que atender, problemas que resolver. Era un respiro temporal del peso de sus pensamientos, pero un respiro que necesitaba desesperadamente. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Montse se preparó la cena por primera vez en semanas. Nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate casera. Pero el acto de cocinar, de crear algo con sus propias manos, se sintió terapéutico. Puso música mientras cocinaba, canciones que nunca había escuchado con Javier. Se estaba construyendo deliberadamente una nueva vida, una sin las capas de memoria que todo lo demás en su mundo parecía llevar. Era agotador, pero necesario. Mientras comía sola en su pequeña mesa de cocina, Montse pensó en el futuro. No el futuro lejano con planes grandes y sueños elaborados, sino el futuro inmediato. Mañana, la próxima semana, el próximo mes. Se propuso pequeñas metas. Redecorar el apartamento completamente. Tomar una clase de algo que siempre le había interesado. Hacer nuevas amistades que no estuvieran conectadas con Javier. Viajar a algún lugar donde nunca habían ido juntos.
Pequeños pasos hacia recuperar una versión de sí misma que pudiera existir independientemente del trauma que había experimentado. Después de cenar lavó los platos meticulosamente, encontrando una extraña satisfacción en la rutina doméstica. Luego se preparó para dormir, siguiendo el ritual que había establecido. Ducharse con agua casi demasiado caliente. Ponerse pijamas limpias. Asegurarse de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Revisar su teléfono una última vez antes de dejarlo en modo silencioso. Meterse en la cama que ahora era completamente suya. La mitad donde solía dormir Javier permanecía vacía, las almohadas sin usar, pero Montse había dejado de mirar hacia ese lado. Esa noche soñó con la carretera. Con las luces brillantes de las señales de tráfico deslizándose sobre el parabrisas. Con el peso del volante bajo sus manos. Con la sensación de estar en movimiento hacia algo inevitable. Pero en el sueño, cuando llegaba al puente, en lugar de cruzar hacia México, el puente se extendía infinitamente hacia adelante. Solo carretera y cielo y la sensación de estar en tránsito permanente. Cuando despertó en medio de la noche, las imágenes del sueño todavía vívidas, Montse se dio cuenta de que era una metáfora perfecta para donde estaba en su vida ahora. En tránsito. Ni aquí ni allá. Pero moviéndose. Los meses siguieron pasando. El dolor no desapareció pero se volvió más manejable, como una herida que cicatriza dejando una marca permanente pero al menos ya no sangrando. Montse aprendió a vivir con lo que había hecho. Algunos días se sentía justificada, poderosa, satisfecha de haber tomado control. Otros días se sentía inquieta, preguntándose si había ido demasiado lejos, si había cruzado una línea de la cual no se podía regresar. Pero independientemente de cómo se sintiera sobre ello, el hecho permanecía. Javier estaba en México. Ella estaba en Texas. Y entre ellos había una frontera que ninguno cruzaría nunca más. Una tarde de primavera, 6 meses después del incidente, Montse estaba reorganizando su closet cuando encontró algo que había olvidado completamente. En el bolsillo de una chaqueta que rara vez usaba, sus dedos tocaron un pedazo de papel doblado. Lo sacó y lo desdobló con curiosidad. Era el recibo de la gasolina que había comprado en Laredo el día que deportó a Javier. La fecha estaba impresa claramente. La hora exacta en que había llenado el tanque antes de cruzar la frontera. Evidencia física de ese día que había cambiado todo. Montse se quedó mirando el recibo por un largo tiempo. Podía tirarlo. Debería tirarlo probablemente. No había razón para guardar evidencia de lo que había hecho. Pero en lugar de eso, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el cajón de su mesita de noche, debajo de otros papeles aleatorios. No estaba segura por qué lo conservaba. Quizás como recordatorio. Quizás como prueba para sí misma de que realmente había sucedido, de que no era solo una pesadilla o una fantasía de venganza. Quizás simplemente porque era parte de su historia ahora, y pretender que no había sucedido no cambiaba los hechos. La vida continuó su marcha inevitable hacia adelante. Montse eventualmente salió en algunas citas, aunque ninguna llevó a nada serio. Conoció gente nueva. Hizo amigos que solo conocían la versión actual de ella, no la ingenua y confiada que había existido antes. Se cambió de apartamento finalmente, a uno más pequeño pero sin ninguna memoria de Javier en sus paredes. Adoptó un gato al que llamó Luna. Pequeñas piezas de una nueva vida construyéndose gradualmente sobre las ruinas de la antigua. Y entonces, casi un año después de haber deportado a Javier, Montse recibió un mensaje inesperado. Era de un número que no reconocía, pero el contenido dejaba claro quién era. Javier había conseguido un nuevo teléfono, o estaba usando el de alguien más, y había decidido contactarla una vez más. El mensaje era corto. Decía simplemente que finalmente entendía por qué ella había hecho lo que hizo. Que no esperaba perdón pero quería que ella supiera que lo sentía. Que había tenido mucho tiempo para pensar en México. Que esperaba que ella estuviera bien. Montse leyó el mensaje 3 veces. Esperó a sentir algo. Triunfo quizás.
satisfacción de que su lección finalmente había sido aprendida. Pero no sintió nada de eso. Solo sintió cansancio. Cansancio de todo el drama, de toda la emoción, de toda la historia entre ellos. No respondió al mensaje. En lugar de eso, lo borró y bloqueó ese número también. Algunas conversaciones no necesitaban ser continuadas. Algunas historias necesitaban permanecer terminadas. Esa noche, Montse se paró frente al espejo de su nuevo apartamento. Se miró realmente por primera vez en mucho tiempo. No buscando señales de Javier o de la mujer que había sido con él. Solo mirándose a sí misma. Los ojos que la miraban de vuelta eran más sabios ahora, más cautelosos, pero también más fuertes. Había sobrevivido a algo que en un momento pensó que la destruiría. Había hecho algo que nunca imaginó ser capaz de hacer. Había descubierto reservas de fuerza y de oscuridad dentro de sí misma que no sabía que existían. ¿Se arrepentía? La pregunta flotaba en su mente como una presencia constante. La respuesta honesta era complicada. Se arrepentía del dolor que la traición le había causado. Se arrepentía de los años perdidos en alguien que no lo merecía. Se arrepentía de la inocencia perdida, de la capacidad de confiar que probablemente nunca recuperaría completamente. Pero deportar a Javier, eso no. Eso había sido su forma de recuperar control. De asegurarse de que ella no fuera la única llevando el peso de la destrucción de su relación. Era oscuro. Era extremo. Pero era suyo. Montse apagó las luces de su apartamento y se preparó para dormir. Luna, su gata, saltó a la cama y se acurrucó contra ella. El ronroneo suave llenó el silencio. Fuera, la ciudad de San Antonio continuaba su vida nocturna. Coches pasando. Gente riendo. Sirenas distantes. El mundo girando como siempre lo hacía, indiferente a los dramas individuales de cualquier persona. Y mientras Montse se hundía en el sueño, su último pensamiento consciente fue simple pero profundo. Había sobrevivido. Y seguiría sobreviviendo. Un día a la vez.